Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a la primera sesión, a la primera clase de la materia gestión del talento humano. Como comentaba, pues en la conferencia que tuvimos la oportunidad de llevar a cabo hace unos momentos, pues justamente vamos a trabajar por lo que es la parte de la videoconferencia obligatoria y lo que es esta intervención, esta aportación mía, que básicamente sería el tema para el día de hoy. Ya en la conferencia hacíamos pues el encuadre de la materia, ahora toca hacer el encuadre justamente de la asignatura. Y bueno, cuando hablamos de justamente gestión del talento humano, tendríamos que pensar dos cosas muy importantes. Número uno, el significado de la palabra gestionar. ¿Qué significa gestionar? ¿Sí? ¿Qué significa gestionar o gestión? Número dos, ¿qué es talento humano? Ahora, si hay talento humano, ¿habrá otro tipo de talentos? Pues principalmente esas interrogantes son las que nos van a servir para justamente empezar nuestra pequeña reflexión acerca de lo que es la gestión del talento humano. Primero que nada, tendríamos que empezar hablando un poco acerca de lo que es el desarrollo histórico de la administración de recursos humanos, ¿sí? Finalmente, fue a principios, a finales del siglo antepasado y principios del pasado, donde pues justamente por esta revolución industrial en Europa, particularmente en Inglaterra, donde surge la necesidad de empezar a manejar personal para justamente acomodarlo de forma eficaz y eficiente en las empresas, en las fábricas que se empezaron a construir y a proliferar. Básicamente ese momento histórico conocido como la Revolución Industrial marca un hito en la historia de los recursos humanos por una razón muy sencilla. Pasamos de un modelo de producción artesanal a un modelo de producción automatizado. Y va a ser importante, aún cuando se maneje que básicamente que son máquinas las que van a representar, las que van a reemplazar, perdón, al ser humano, pues finalmente esas pocas personas que sigan trabajando en una fábrica, ¿por qué conservan su empleo? Porque básicamente son seleccionadas para pues no ser reemplazables. Bueno, justamente de la mano de esa necesidad primigenia de buscar a quién se iba a contratar para poder operar las máquinas, justamente surge digamos el antepasado de lo que es la gestión de talento humano, que en ese entonces se llamó relaciones industriales. En esta situación de relaciones industriales, ¿cómo decirlo? El dueño de la fábrica, el propietario de la fábrica, generalmente era quien se encargaba de orquestar todo el proceso en cuanto a la captación de recursos humanos y justamente también se encargaba de reclutar, seleccionar, capacitar incluso a ese personal que iba ingresando. Un punto importante a señalar en este primer en este primer hito histórico de la administración de personal o de recursos humanos, es que en esa época pues el trabajador básicamente no tenía ningún tipo de prestación. Si en la actualidad de repente hay empresas que niegan al trabajador pues esas prestaciones a las cuales tiene derecho según la ley, pues en ese entonces ni siquiera había una reglamentación, una legislación en materia de relaciones laborales. De hecho, las relaciones laborales como tal datan aproximadamente de la década de los 60 del siglo pasado hacia adelante, que sería el segundo momento histórico. Pero no adelantándonos un poco, quisiera como terminar esta idea de la primera etapa histórica, que es justamente las relaciones industriales. Esas relaciones industriales quedamos que era básicamente el dueño el que hacía todo el proceso
de un departamento de recursos humanos, desde lo que era el reclutamiento, selección, hasta lo que era muchas veces la terminación de las relaciones laborales. En el proceso, si un trabajador perdía la vida porque de repente se cayó de cabeza la máquina, porque de repente la máquina le machacó una extremidad y tuvo que prescindir de él, bueno, él se encargaba justamente pues de sacar a las personas, al trabajador, y pues canalizarlo para que fuera atendido, y hasta ahí acaba la responsabilidad del patrón. No había más, ¿sí? Justamente esta situación tan incómoda es lo que de alguna manera hace que estalle en Estados Unidos el primer movimiento organizado a nivel de obreros, ¿sí? De ahí se pasa justamente a México, y pues fue muy célebre justamente las minas de Cananea en Sonora, donde pierden la vida aproximadamente 50 mineros por carecer por completo de un equipo de protección personal, capacitación, etcétera. Esto pues de alguna manera también fue el motivo principal para dar comienzo a lo que es la inconformidad también en el sector campesino de lo que era la opresión que ejercían algunos terratenientes, y justamente es como el disparador que se tuvo para organizar la Revolución Mexicana, ¿sí? Bien, esto de alguna manera nos puede ayudar a entender esa, digamos, dificultad que tenía el trabajador en esa época para accesar a una fuente de trabajo. Lógicamente, si el trabajador tenía dificultades, pues también los patrones pues no la pasaban mejor que digamos, porque finalmente había que buscar justamente a esas personas. Esto pasa más o menos durante 30 años, 30, 40 años, perdón, puede ser que un poquito más, y básicamente llegamos a la década de los 50, llegamos un poco a la década de los 30, 40, donde justamente pues el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial obliga también a la elaboración y aplicación de las primeras baterías de pruebas psicológicas para la evaluación de personal. ¿Qué significó esto? Bueno, ciertamente se busca en la psicología como ciencia que se encarga del estudio del ser humano, se busca y se encuentra justamente a esa instancia o esa, digamos, esa ciencia que va a ser auxiliar o que va a ser de vital importancia para mandar a elementos jóvenes aptos y capaces a lo que es el centro el lugar de batalla. Entonces la intención era básicamente reclutar personal, o sea, gente joven, varones en su mayoría, bueno, de hecho en su totalidad eran varones, y mandarlos al frente de guerra. Esto dispara la presencia o el desarrollo también de una área muy importante en lo que es los recursos humanos, como lo es la evaluación del personal o la selección. En las relaciones industriales, básicamente la premisa básica para poder acceder al trabajo es, ok, ¿quieres trabajar? No, pues que sí, órale, pásate a trabajar y hasta ahí. Esa era, digamos, a lo que se simplificaba el procedimiento de reclutamiento y selección de personal. Cuando se llega a la Segunda Guerra Mundial, pues justamente Estados Unidos empieza a echar mano de descubrimientos, estudios, investigaciones psicológicas en cuanto a las diferencias de personalidad, para justamente buscar una aplicación práctica que fue el desarrollo de pruebas de aptitud intelectual y de razonamiento verbal, como por ejemplo la Binet y la prueba de Sterman-Merrill, que son baterías psicológicas o pruebas psicológicas que buscan evaluar a una persona desde su punto de vista intelectual para ver si es apto o compatible con un puesto determinado, ¿sí? Esto pasa en la Segunda Guerra Mundial. Todavía seguían llamándose relaciones industriales. Finalmente, cuando acaba el conflicto armado, poco a poco el mundo llega o vuelve a su normalidad. Y después, más o menos en los años 50, 60,
justamente con la aparición de los teóricos humanistas, que es una corriente psicológica, también empieza a abordarse una concepción más humana de las relaciones, ya no nada más industriales, sino pasa entonces a llamarse lo que se conoció en su momento como administración de personal. Es decir, ya no nada más era que la persona consintiera en entrar a trabajar, sino que también resultara apta para cubrir un puesto con el mínimo nivel de equivocaciones o errores que pudieran, digamos, reflejarse en una situación donde a lo mejor los obreros pues buscaban destacar, ¿sí? Ahora, otro punto importante que se presenta en esta etapa de las relaciones industriales, de las relaciones de la administración de personal, es ese detalle de que se empiezan a crear legislaciones internacionales incluso que empiezan a abogar por los derechos de los trabajadores, ¿sí? Ese también fue una conquista, digamos, que también acaba por afectar justamente la concepción de relaciones industriales a lo que es la concepción de administración de personal, ¿sí? Justamente en esta etapa pues también adquiere importancia, o es cuando se le empieza a llamar al departamento de personal departamento de recursos humanos. Cuando hablamos del departamento de recursos humanos, entonces pues nos hablamos justamente de una situación que por ejemplo tiene que ver con administrar, manejar, controlar, ingresar y también despedir o sacar fuera de a cualquier persona que sea apta para cumplir las funciones de un puesto, así como sus requisitos en cuanto a personalidad, capacidad intelectual, capacidad física, habilidades, competencias, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso se empezó a llamar esta situación que antes era relaciones industriales, se empieza a llamar como administración de recursos humanos. Sin embargo, es importante señalar en ese momento que la concepción ciertamente implicó considerar un poco más las capacidades individuales de cada obrero, pero finalmente se le consideraba como un número más. ¿Por qué un número más? Porque finalmente era administrar un recurso ciertamente humano, pero no por ello no deja de ser recurso, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque justamente esto es lo que diferencia la administración de personal o recursos humanos con lo que es la gestión del talento humano. Bien, posteriormente, a más o menos en los años 80, es cuando se empieza a gestionar de nuevo otra vez en Estados Unidos justamente un cambio de paradigma en cuanto a la forma de contextualizar o de conceptualizar y definir a lo que son los trabajadores que laboran para una empresa. Se pasa de la administración de recursos humanos a la administración de talento humano, o como se le conoce en los últimos años, la gestión del personal o gestión del talento humano, que es básicamente pues el tema que nos compete en este momento en la materia. Finalmente, cuando se accede a ese estatus de gestión del talento humano, pues también debería de haber implicado un cambio de conceptualización del ser humano. Sin embargo, lamentablemente, esa concepción ciertamente sí se verificó, pero va a tardar todavía algún tiempo en justamente adaptarnos a llamarle, en lugar de recursos humanos, llamarle departamento de gestión del talento humano. Ahora, volviendo justamente con algunas preguntas que planteamos al principio del video, de la intervención, ¿qué significa gestionar? ¿Sí? ¿Qué significa gestionar? Pues justamente sería manejar, al igual que la administración, manejar, pero también muchas veces originar el talento humano. De alguna manera,
en la administración de recursos humanos, ok, te cubre los requisitos para un puesto, adelante, el puesto es tuyo. Tienes capacidades diferentes, capacidades, digamos, específicas, que ciertamente no son requisitos para el puesto, pero que de alguna manera te podían ayudar, eso no me interesaba. Esa era la administración de personal. En la actualidad, pues el paradigma es completamente diferente. La idea sería justamente aprovechar las capacidades, las aptitudes, el conocimiento de una persona en beneficio de un puesto de trabajo, ¿sí? Por eso se le llama gestión del talento humano. Esta concepción, insisto, pues ciertamente va a llevar tal vez más años en consolidarse firmemente, pero finalmente pues es básicamente un cambio que se presentó como resultado, insisto, de la que es la aparición de las ciencias conductuales, pero también de lo que es los enfoques humanistas desde el punto de vista psicológico. Muy bien, eso sería un breve bosquejo muy general, muy superficial acerca de lo que es el desarrollo histórico de la administración de personal o gestión de talento humano. Quisiera abordar a continuación un poco acerca justamente de por qué la importancia de esta materia dentro de lo que es el mapa curricular de la formación de un profesionista orientado a la administración de empresas. La respuesta pues obviamente es muy sencilla, muy evidente aparte, muy clara. Finalmente se trata con personas, ¿sí? Ahora, esas personas que laboran para mí, yo como patrón, como dueño, como representante o simplemente como administrador, tengo que cerciorarme que todos y cada uno de las personas que laboran dentro de una empresa, una industria, una fábrica o una organización, pues cubran con ciertos requisitos mínimos, ciertos requisitos pues en cuanto a inteligencia, aptitudes, conocimientos, y obviamente destrezas físicas que puedan hacerlos, digamos, elementos valiosos para la organización y justamente que aporten algo a la empresa, ¿sí? Si volviéramos a lo mejor en el tiempo a la administración de recursos humanos, ok, te apegas a un perfil, el perfil dice que tienes que medir 1.50, por lo tanto 1.52, ya no pasas. A ese grado digamos, de rigidez se llegaba pues en esta parte de la administración de recursos humanos. Ahora, bueno, ok, a lo mejor te sobran 2 centímetros, podemos aprovecharlos en otro puesto. A lo mejor, ok, por el perfil del puesto, a lo mejor yo no puedo arriesgarme a tener una persona que no cubre con el puesto, aun cuando es algo tan, digamos, tan frívolo, tan trivial, como es la estatura que a lo mejor se pase poquito para arriba o hacia abajo. Sin embargo, es importante señalar que la intención del Departamento de Gestión del Talento Humano es justamente conocer, ciertamente cubrir, como en el caso de los antecesores, relaciones industriales y administración de recursos humanos, es cubrir las vacantes que tiene una empresa. Pero también va a ser asegurarme yo, digamos, no nada más por experiencia, por intuición, sino por algo más, mucho más firme que esto, asegurarme de que las personas que van a laborar dentro de la empresa pues cubran esos requisitos para un mejor funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, también sería necesario recordar que cuando hablamos de gestión del talento humano, pues sería también hablar un poco de la orientación, no tanto a lo general, sino a lo que es lo particular o lo personal. Bueno, en ese sentido, pues a lo mejor antes estábamos, cuando por ejemplo tenía que cubrirse un gerente, porque a lo mejor el gerente que estaba se incapacitó, o renunció, lo despidieron, qué sé yo. De repente, pues justamente los mandos intermedios
se encargaban de hacer ellos mismos el proceso de selección del personal. Y se dejaba rezagado pues al departamento de personal, que en ese momento pues era el encargado de ese proceso. A veces se cometían no errores, sino horrores. Y se seguirán cometiendo porque finalmente pues son prácticas que de alguna manera ya están congeladas en el inconsciente colectivo y de alguna manera se van a seguir repitiendo. Otra situación que merece pues la atención es justamente que el personal tendría que cubrir con esos requisitos para poder desempeñarse adecuadamente, pero también algo muy importante, no nada más es mandar personas al frente como carne de cañón sin que sepan por qué qué es lo que están haciendo y qué es lo que va a pasar. No, básicamente sería también hacer copartícipe al trabajador de ese nivel de responsabilidad que yo estoy intentando adquirir. ¿Qué significa esto? Que si estoy de repente a lo mejor aferrado a conseguir personal o recortar personal sin una explicación básica, pues sería algo completamente arbitrario y por demás completamente también inválido. Bueno, continuando con esta pequeña introducción, con esta pequeña digamos exposición. Básicamente, pues ahora, a diferencia de ayer, metafóricamente hablando, claro está, básicamente nos encontramos ante un mundo cambiante, donde, como de repente hay un dicho, mexicano, que se dio hace muchos años, básicamente es el que sale de la foto, pero el que se mueve no sale en la foto. Y aquí va a ser básicamente el mismo principio. Tengo yo las características para cumplir con un proceso de selección o con un perfil. Yo sabré si las pretendo utilizar o no. Finalmente también esa parte depende en lo individual de cada uno. Pero bueno, vamos pensando que por ejemplo en un departamento de personal justamente no hay diversidad, o justamente también pues los trabajadores de repente no conocen el perfil, no lo dominan. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con esto? Simple y llanamente que se invierta mucho tiempo en llenar plantillas sin considerar lo que cada personal o lo que cada persona pueda aportar al conjunto, digamos en ese sentido, a la organización en su totalidad. Por lo tanto, se habla de gestionar. Gestionar, ¿qué significa? Mover, organizar, acomodar, ¿sí?, al personal que labora dentro de una fábrica, de un puesto de trabajo. Esa es la función básica, la función clave de la administración de la gestión de talento humano. Quisiera también comentar un poquito acerca de la importancia que tienen los recursos humanos y sobre todo los retos actuales a los cuales le hace frente el Departamento de Gestión del Talento Humano. Posiblemente el más, digamos, el más obvio, el más notorio sería la diversidad, ¿sí? Pasaron años para que de repente en las empresas, en las fábricas, se admitieran mujeres, ¿sí? Antes había trabajos 100% de hombres, que solamente hombres podían cubrir. Actualmente pues igual sigue habiendo esta tendencia. Sin embargo, justamente por cuestiones de equidad de género e igualdad de circunstancias, pues justamente se han abierto puertas a personas a puestos que antes eran solamente digamos únicamente exclusivos de hombres, de varones. Podemos ver, de hecho nos ha tocado a lo mejor tarde o temprano, ver mujeres que van operando un camión de transporte público, de repente ver a damas a lo mejor haciendo labores de limpieza pesadas sobre todo,
a lo mejor nos ha tocado ver, por ejemplo, a mujeres policías, a mujeres agentes de tránsito, a militares femeninos, y bueno, así pudiera mencionar muchos ejemplos, ¿no? Sin embargo, también está la otra parte. Finalmente también trabajos que antes eran 100% femeninos, de alguna manera empezaron a abrir sus puertas a población masculina. Aunque aquí también de repente se caería pues en la cuestión de los estereotipos, sobre todo por orientación genérica, pero sin embargo es necesario contemplar esa realidad también, que cada vez hay más personas que buscan un trabajo y de repente ya no es tanto revisar el perfil que yo sea compatible con él, sino ver qué tanto a lo mejor ciertamente sigo siendo compatible con el perfil, pero qué tanto yo aporto a crecer ese perfil. Y justamente esto es la función básica de la gestión del talento humano, que en esencia sería pues hacer que el personal se acerque, de alguna manera evaluarlo, capacitarlo, inducirlo, para que de alguna forma empiece a hacer un trabajo para el cual se supone que pues va a recibir obviamente una remuneración, que esa sería otra función también del Departamento de Recursos Humanos, la cuestión relativa a lo que es la asignación y pago de salarios u honorarios. Bien, vamos a ver qué nos falta por aquí de mencionar. Un reto actual, aparte de que ya conocíamos ahorita de la diversidad, pues va a ser justamente la cuestión de las profesiones, las carreras, el conocimiento y algo muy significativo como lo es la cuestión de los rangos de edad que pudiera tener tal o cual persona que aspira a ocupar un puesto. Bueno, ¿qué más? Otro detalle que también nos afecta en la actualidad, y esto va de la mano posiblemente con algo que comentábamos hace un momento en la sesión presencial, que es la parte del manejo, la parte del manejo de tecnología. Ahorita, una persona, un trabajador que no sepa operar un equipo de cómputo, por lo menos lo básico, de repente pierde un montón de oportunidades laborales porque justamente no cubre con los requisitos y porque aparte pues no aporta más que su solamente trabajo, solamente su esfuerzo para digamos cubrir una vacante o una oferta de trabajo, una oferta laboral, ¿sí? Por eso va a ser importante también hablar de esa parte de que finalmente buscamos ahora ya no quien se amolde el puesto, sino que la persona que se amolde el puesto no nada más lo cubra al 100%, sino aplique también sus propios conocimientos para potenciar el puesto y pues obviamente esto hace que aumente la producción y de repente pues se aumenta la producción, todo el mundo feliz, los proveedores, los intermediarios y finalmente nosotros que somos los consumidores de esta ¿cómo decirlo? Como de esta situación o de esta etapa de la gestión del talento humano, ¿sí? No sé si al momento surja alguna duda, como comentaba en el video que habíamos, en la videoconferencia que habíamos tenido hace unas horas, hace unos momentos, pues justamente esta información que estoy dando va a ser colocada en un enlace en YouTube y se va a compartir ese enlace en su clase de, no sé, de repente se va a colocar ese enlace en la sala de Classroom para que a partir de ahí puedan accesar a lo que es el video y lo puedan revisar todas las veces que sea necesario, aun cuando no estén, por ejemplo, en el suelo, aun cuando estén, por ejemplo,
presencialmente en la sala. Ok, pues por mi parte sería básicamente todo, simplemente agradecer pues la asistencia a este primer acercamiento, espero haber sido lo suficientemente claro. Si no, invito a todos ustedes, damas y caballeros, a que estén en sus dudas, ya sea en comentarios del video o en redes sociales, en Classroom, en lo que es el, ah, el equipo que a lo mejor se esté llevando, o de manera, por ejemplo, presencial, una llamada por teléfono o un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp. Pues insisto, por mi parte es todo. Pues reiterarles pues esta disposición a apoyarlos en sus procesos de formación académica y pues seguimos en contacto. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.